cuarto, largamos con la charla de recovery. Antes de arrancar, claramente voy a decir que el premio a las mejores primeras filminas o presentaciones de Power lo gano yo. Ya está dicho, ¿se acuerdan el del pie que puse a las chicas? Increíble ese. Este de recovery con Lionel, con la de Argentina, el Día de la Bandera, qué patriota. Bien, voy a hablar de estrategias de recuperación post-esfuerzo. Un poquito lo que voy a mezclar en esta charla es lo que nos dice la evidencia científica, lo que pasa fisiológicamente, lo que nosotros hemos hecho en nuestro quehacer día a día y que sabemos que da resultado y que no, y sobre todo hablar de todo lo que podemos hacer nosotros y que tenemos nosotros, profes, participación activa. No hablar de lo que nosotros no tenemos participación activa. Entonces no voy a hablar del sueño, no voy a hablar de la alimentación, no voy a hablar de la hidratación o de la suplementación. Todo eso yo no lo voy a hablar hoy. Entonces, una vez que pisa un pie afuera del gimnasio donde nosotros trabajemos, no lo van a escuchar en esta charla. Tal vez dos sí, pero son sobre todo en cosas que tenemos participación activa, porque si no tenemos un mundo en lo que es la recuperación post-esfuerzo. Bien. ¿Para qué utilizar estrategias de recuperación post-esfuerzo? Claramente el entrenamiento es una mezcla de estrés fisiológico, psicológico, de recuperación y de entrenamiento. Tiene que haber una homeostasis entre estas cosas, como pongo acá en estas barras, muy sencillamente. Si yo entreno de más, no entreno un 5, entreno un 8, lógicamente la recuperación no va a ser la misma. Y vamos a tener que implementar más estrategias de recuperación. Si yo entrené un 8, no me recuperé bien, ¡pum! El estrés fisiológico va a subir, porque bajó la recuperación, sube el estrés fisiológico. Si a esto le sumamos un momento de la temporada muy importante, le sumamos que al deportista nuestro no lo pone el entrenador, si es un deporte, o el deportista nuestro no llega a la meta que tiene que llegar, hablando de deporte individual, ya sea lanzamiento, ponerle alguno de atletismo y eso, ya no voy a tener esta homeostasis. Y ya no voy a generar una adaptación positiva al esfuerzo, sino voy a generar una mal adaptación al esfuerzo. Y acá está descrito por la evidencia científica que produce una disminución del rendimiento y un mayor riesgo de lesiones. Y ahí tienen lo del ratio que nos habló Horacio el otro día, cómo ya podemos empezar a mechar las dos cosas. Bien, seguimos. Lo principal y fundamental que tenemos que saber para implementar estrategias de recuperación es sobre qué vamos a actuar. Y sobre lo más importante que vamos a actuar es sobre esto, sobre el sistema nervioso autónomo. Y acá hacer una diferenciación. El sistema nervioso simpático, y ya con estas fotos le empiezo a ganar a Horacio con los ejemplos y demás, el sistema nervioso simpático es el que nos estimula y nos aumenta la frecuencia cardíaca, genera un aumento de la tensión arterial y vasoconstricción, aumenta nuestra vigilia, nuestro estado de vigilia, genera la sudoración, el temblor, todo eso cuando el mecanismo de huida que se conoce ya hace muchísimo tiempo. ¿Qué es el temblor, las ganas, la ansiedad que todos los deportistas tienen previo a la competencia? ¿Es beneficioso? Recontra beneficioso previo a la competencia. Pero después, cuando termina la competencia, tenemos que activar el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué quiero decir con esto? La disminución del tono muscular, la vasodilatación para llegada de nutrientes y que se vayan desechos, la disminución de la frecuencia cardíaca, lógicamente, y disminuir el estado de vigilia. Lo tengo que tranquilizar al deportista. Ya sabiendo que actúo, espera que acá veo preguntas, ya sabiendo que actúo sobre el sistema nervioso parasimpático, que es lo más importante, no necesito las super botas de compresión con frío y demás, sino con una activación del sistema nervioso parasimpático, disminuyo la tensión muscular, el tono muscular, y disminuyo la vasoconstricción, aumento la vasodilatación
y eso ya es beneficioso para el deportista. Eso es lo que yo tengo que buscar. Es lo que tengo que conseguir post-entrenamiento. Ahí hay un ruidito, no sé si hay alguien que está con el micrófono. Bueno, no importa, sigo. Bien. Ahora vamos a hablar de los trastornos musculares funcionales. En el último consenso de Múnich se hizo una clasificación de lesiones musculares y aparecieron estos dos que nosotros lo vemos día a día: el dolor muscular inducido por fatiga y el DOMS, el dolor muscular de aparición tardía. Entonces ya estamos viendo cómo influimos en la lesión del deportista. Después vamos a ir siguiendo desglosando. El dolor muscular inducido por fatiga es ese que puede aparecer dentro del entrenamiento o justito después, donde él refiere a un aumento de tono. Se me está empezando a cargar, tengo tenso todo acá, ¿cuándo fue? No, hoy en el entrenamiento de la mañana. Perfecto. ¿Apareció durante el entrenamiento o post-entrenamiento? El dolor muscular de aparición tardía ya es diferente, porque se da cuando hay desaceleración, ejercicios excéntricos, o sea, se da cuando el deportista no está acostumbrado al entrenamiento. Primer día de pretemporada, no hizo nada, viene de no hacer nada, arrancó la pretemporada, cargó, pum, generó un DOMS. Aparece generalmente después de las 8 horas, ahí ya tenemos una diferencia de cómo darnos cuenta cuál es cuál. Aparece después de las 8 horas y dura 3-4 días con un aumento de pico a las 48 horas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya sabemos que arrancó la pretemporada o me dice, no, hoy hicimos eso, cambio, frenaba allá, iba para allá, frenaba allá, iba para allá. Eso es excéntrico puro. Ya sabemos que eso es excéntrico, entonces yo qué le digo siempre. Bueno, mañana te va a doler, pasado te va a doler, no te preocupes, no te asustes. Trato de implementar estrategias. Hoy en día se sabe que con el DOMS, la verdad no hay una estrategia única que diga, esta sirve. No existe estrategia única. Y tampoco existe bien saber qué es lo que causa el DOMS. No se sabe muy bien. Hay muchísimas, o sea, no se sabe lo que lo causa, pero sí sabe lo que causa el DOMS. Bien, y acá una parte muy importante es que genera una limitación del ROM. ¿Bien? Seguimos. Bien, como les decía, ¿cuál es la teoría que ahora se habla del DOMS? Que se genera esa tensión, generalmente todos los trabajos de investigación que hacen para ver si la estrategia de recuperación sirve, lo hacen hacer excéntricos. Sabemos que el excéntrico, la actina y la miosina, ponele, esta es la miosina, la cabeza de la miosina, esta es la actina. En una contracción concéntrica hace esto la cabeza de la miosina. Se rompe, libera el ATP, queda en ADP, se viene un fosfato más, se junta y vuelve a generar. Y eso genera que el sarcómero se contraiga. Ahora bien, el excéntrico lo que hace es esta fuerza. Entonces esta cabeza de miosina no se está liberando, está manteniendo tracción. Recordemos, en medio de la cabeza de miosina, ¿quién estaba? La línea M. De las cabezas de actina, acá ¿quién estaba? La línea Z. Entonces, si yo genero excéntrico, ¡pum! Se rompe el sarcómero, se denomina el popping sarcómero. Se rompió la línea Z. Y miren acá, claramente se nota en la foto. Esta linita blanca que va ahí es la línea Z y de diferentes sarcómeros. 3 días después de hacer excéntrico, está roto. Fíjense cómo se rompió la línea Z. ¿Y qué me genera? Espera que estoy viendo por si alguno escribió, si se me escuchaba bien y demás. ¿Qué genera esto? Ahora lo voy a decir, pero básicamente se rompe la línea Z y se libera creatinquinasa, que es un medidor de daño muscular. Entonces, isoexcéntrico. Sabemos que en las fibras musculares está enrollado el uso neuromuscular. Isoexcéntrico, se tensó ese músculo, se tensó de más ese músculo. El uso neuromuscular se tensó y que generó una información nocioceptiva de dolor a nuestro sistema nervioso central, que es lo que se dice hoy en día como una de las teorías del DOMS. Esto creo que es del año pasado. A ver, no, 2015, les mentí. No, pero ves que acá dice 2020, es como que está refutado en el 2020. Bien,
Acá pongo una buena frase que dice que las ganancias de entrenamiento son específicas al movimiento que se entrena. Y la recuperación es igual. Si yo nunca hago excéntrico, genero esto. ¿Por qué? Porque no obtuve ganancia, porque mi músculo no está acostumbrado a eso. Si yo hago excéntrico paulatinamente, controlando lo que tengo que controlar y teniendo en cuenta las variables que tengo que tener en cuenta, esto va a desaparecer, no se va a romper la línea Z. ¿Por qué? Porque los sarcómeros van a estar acostumbrados a esta actividad. También podemos ver que esto es todo un músculo, y fíjense que este sarcómero está totalmente sano. Y acá hay sarcómeros rotos. No se rompe todo el músculo, se rompen partes del músculo. La rotura de esa genera edema y ya vamos a ir viendo de a poquito. También tener en cuenta que sabemos que el sarcómero está recubierto por el sarcolema, tenemos al endomisio como fascia muscular. Tenemos el endomisio, el perimisio y el epimisio. El endomisio con el epimisio tienen conexiones colágenas. Colágeno, ya lo habló Rashi un poquito en lo que es stiffness. Tienen conexiones colágenas. Entonces, si yo tengo esta rotura, lógicamente este sarcómero ya va a estar tenso por rotura de este, y la fibra muscular ya va a estar tenso porque tenemos endomisio unido a perimisio. Y el perimisio es el que más colágeno tiene. Y ya sé, me fui totalmente de tema, disculpen, les pido perdón. Bien. ¿Qué marcadores tenemos? Yo cité y me basé en este artículo que está acá, que es un metaanálisis con revisión sistémica, o sea, tiene nivel de evidencia 1A. Y los marcadores que hoy en día sabemos de daño muscular o de todo son estos que tenemos acá. O sea, fatiga percibida, que es creo que el que nosotros vamos a usar para saber cuánto daño muscular tiene, cuánta estrategia de recuperación necesitamos, como es la escala de Born, la EVA y otra más que les voy a nombrar al final. Después, medidores del dolor. Acá puse el DOMS y el dolor inducido por fatiga. Aparición tardía DOMS, inducido por fatiga, que nosotros tenemos que saber diferenciarlos. El daño muscular. El ácido láctico que nosotros todos aprendimos no está descrito por la bibliografía como un medidor de daño muscular. ¡Apa! Ahí ya estamos empezando a romper un paradigma. Sí, la creatinquinasa, que yo les dije anteriormente que cuando se rompe la línea Z del sarcómero, recuerden el sarcómero, línea Z, otro sarcómero viene acá, cuando se rompe esa línea Z, se libera una creatinquinasa. ¿A dónde va la creatinquinasa? Esa creatinquinasa va al espacio intersticial, o sea, a la matriz extracelular. Va por fuera de la célula y es un medidor de daño muscular. Entonces, esa creatinquinasa que se hace en excéntrico, que se libera cuando nosotros hacemos entrenamiento de fuerza, porque a veces estaba esa teoría de, no, pero no, el entrenamiento de fuerza no genera ácido láctico. Bueno, pero sí genera liberación de creatinquinasa. Y esa creatinquinasa que es daño muscular va a ir a la matriz extracelular. Bien, y después tenemos medidores de inflamación, como puede ser la interleucina 6 y la proteína C reactiva. ¿Por qué les pongo todo esto? Porque cuando vayan a leer sobre la recuperación post-esfuerzo se van a encontrar con todas estas cosas. Redujo la capacidad, redujo la creatinquinasa, redujo los medidores de inflamación, se van a encontrar con todo eso. Bien, como les dije recién, la creatinquinasa se libera a la matriz extracelular, al intersticio. Y acá entramos en una teoría que está muy buena, que a mí me encanta. Yo genero entrenamiento, no hago nada de recuperación post-esfuerzo, que ya está descrito que tenemos que hacer y que tiene que estar dentro de nuestro entrenamiento. Se libera creatinquinasa, se puede liberar ácido láctico a veces, y todo esto ¿a dónde va a parar? A la matriz extracelular. Y ese líquido de la matriz extracelular empieza a ser como una pecera. ¿Por qué? Porque este pez come, defeca, hace todo, y miren cómo está el agua de la pecera. Este agua de la pecera es la matriz extracelular cuando yo la dejo sin nada, el intersticio se empieza a poner sucio, lleno de desechos está. Si yo le pongo a la pecera un filtro, ¿qué hace el filtro?
filtra esos desechos y vuelve con agua limpia. Filtra y vuelve con agua limpia. Filtra y vuelve con agua limpia. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Activar el filtro, que va a veces muy de la mano con lo que es el sistema linfático. Pero bueno, básicamente eso. Se liberan desechos, nosotros esos desechos los tenemos que filtrar para que esté limpio el intersticio. El intersticio hoy en día se denomina que ya es casi como un órgano más en nuestro cuerpo. Imagínense la relevancia que tiene. Intersticio con pH bajo, se gelifica, se pone duro, el colágeno no se mueve como se tiene que deslizar, y desde ahí nos podemos ir hasta donde queramos. Bien. Estrategias que vamos a hablar en esta charla, y espero, porque a veces me cebo y me disculpen si me voy mucho con esto de creatina, pero bueno, disculpen. Vamos a hablar del masaje, las vendas de compresión, la inversión, el agua de contraste, la recuperación activa, la crioterapia, la termoterapia, los estiramientos, la electroterapia no vamos a hablar, pero les voy a explicar por qué funciona. Las que están en asterisco son las que tienen evidencia científica de que funcionan. Y miren en este metaanálisis lo que hicieron. En todas las estrategias de recuperación midieron creatinquinasa, interleucina 6 y proteína reactiva C. Entonces, miren esto. Creatinquinasa, medidor de creatinquinasa. Miren el stretching, la elongación. Tenemos efecto negativo y efecto positivo. Miren, ¿dónde está la elongación? O sea, no disminuye la creatinquinasa, pero fíjense que esta es la media, pero el rango se va hasta efectos positivos. APA, no es tan que no la elongación después, ya lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en trabajos descubrieron que sí disminuye la creatinquinasa. Bueno, hay que verlo. Pero miren esto, el masaje, la más antigua de todas las técnicas de recuperación. Fíjense dónde está. El efecto más positivo en cuanto a la creatinquinasa, el efecto más positivo entre interleucina 6, y en algunos no está porque no todos los trabajos hacen lo mismo, entonces es muy difícil que puedan sacar no me sale la palabra, pero bueno, no pueden sacar conclusión en común. Bien, fíjense el baño de contraste, que sí tiene gran poder en la recuperación. La crioterapia acá en la inflamación, lógicamente, pensemos, genera vasoconstricción, disminución de llegada de fluido, compresión isquémica. Entonces, la crioterapia en la interleucina 6, lógicamente, va a ser beneficioso. Y acá hay que jugar, dependiendo lo que yo quise encontrar, dependiendo lo que yo quiero. Si sé que hizo excéntrico, va a liberar mucha creatinquinasa. Entonces, ¿qué hago? Masaje es la mejor. No hago masaje, ya vamos a ver qué puedo hacer. ¿Ven cómo se va relacionando todo? Fíjense, en este metaanálisis con revisión sistémica no está la liberación miofascial, que ya también vamos a hablar. Bien, arrancamos con la primera estrategia de recuperación, la termoterapia. No está evidenciado que funciona, o sea, no hay consenso de que funcione, sí hay evidencias de que puede llegar a funcionar. ¿Por qué la nombro? Porque lógicamente va a disminuir la fibrosis, va a aumentar la llegada de nutrientes y aumentar el contenido del músculo de células satélites. Células satélites son células básicamente que están sueltas en cualquier lado, cuando hay daño llegan y cumplen la función que tienen que cumplir. Entonces, es bueno esto. Tiene un efecto positivo sobre todas las hormonas menos una, que es esta. Que no me acuerdo ahora cuál era, pero bueno, no tiene relevancia en el entrenamiento. ¿Por qué lo pongo a este artículo? Porque miren esto. Calentamiento 16 horas antes del ejercicio puede ser beneficioso. 16 horas antes, o sea, entrena a la mañana mi deportista. 16 horas antes, le duele todo el día anterior a la noche, ¿yo qué le digo? Métete un bañito, si tenés bañera, media hora de agua caliente, porque sé que va a ser beneficioso. ¿Se entiende? Para lo del otro día. Después esto, las envolturas aplicadas 8, 18 y 32 horas después, bueno, acá explico lo que hicieron, pero lo compararon con el frío y tuvieron mejor beneficio las estrategias de termoterapia.
y no son, es lo más barato que puede haber. Creo que es la más barata de todas las estrategias. ¿Por qué? Porque puedo tener una almohadilla eléctrica, no la tengo, una de semillas, no la tengo, una bolsa de agua caliente, no la tengo, una toalla de agua hirviendo, la escurro y se la pongo donde le duele. Y sé que me va a ser beneficioso. Tiene efectos beneficiosos sobre el rango de movimiento, mira vos, y sobre dolores. Lo pongo de vuelta acá, cito todo artículo para que ustedes le queden después cuando vayan a ver el PowerPoint, que no necesita nada más que meterlo en la bañera y sé que es beneficioso. Atenuó, dice acá, la disminución de la potencia de salto. O sea, disminuyó la disminución de la potencia de salto, eso quiere decir. Y del tiempo de contacto en el suelo. Bien, vamos a hablar ahora del masaje. La más antigua de todas y la que más resultado da. ¿Por qué da resultado el masaje? Porque acá dice, reduce la tensión muscular, mejora la relajación y promueve el proceso de curación de tejido. ¿Quién reducía la tensión arterial? El sistema parasimpático. Sistema nervioso autónomo parasimpático. Entonces, cuando te van a hacer masaje, vieron que todos dicen, sí, haceme acá que estoy cansado, así me relajo. Entonces activo el sistema nervioso parasimpático, disminuye el tono muscular, aumenta la vascularización. Y acá dice, aumenta el flujo sanguíneo, la entrega de oxígeno, todo. Y fíjense este dato, 5 a 12 minutos parece ser suficiente. Miren qué buen dato. Y aumenta el flujo linfático. O sea, si yo hago masaje de distal a proximal, lo masajeo para allá, o sea, arrancando el tobillo para allá, estoy drenando linfáticamente la creatinquinasa, si tiene lactato, estoy beneficioso. ¿Por qué funciona el masaje? Dos teorías vamos a usar ahora. La de la vasodilatación refleja, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo genero una compresión en el tejido, se genera una cascada de activaciones fisiológicas, que están todas las que están descritas acá, que generan como resultado una vasodilatación. Entonces, es una compresión que me da una vasodilatación. La vasodilatación me hacía que lleguen nutrientes, que se produzca ese intercambio y que se vayan los desechos. Que se vaya esa creatinquinasa, esos medidores de inflamación, disminuyo el edema, es beneficioso, lógicamente. Bien, también tiene el efecto placebo, que no hay que entenderlo como, no, es placebo. No, es beneficio. ¿Por qué? El placebo, el efecto de relajación, de tranquilización, no sé si se dice, genera la liberación de endorfinas, que son opiáceos endógenos que nosotros tenemos en el cuerpo, que son hasta 33 veces más poderosos que la morfina. Y lo generamos apoyando nuestras manos en el paciente o en el deportista. Entonces, con esta analogía que voy a hacer ahora, creo que le gana Horacio, y ya está Horacio, admitilo. Fíjense esto. Generé un ejercicio que me generó dolor muscular, activación de los nocioceptores. Ese uso neuromuscular se enrolló, se tensó, generó sensibilización de los nocioceptores y le envió al cerebro esa información de dolor de una zona específica. Yo pongo mi mano, el paciente se relaja, activo el sistema parasimpático, genera una liberación de endorfinas. Entonces es el malo, que son los nocioceptores, el cerebro larga a los buenos, que son la endorfina, la serotonina, la oxitocina, y los buenos, que hacen? Bloquean a los malos. Entonces el Guasón es malo, pero aparece Batman, Superman y Spider-Man y bloquean eso. ¡Ah, Horacio, cómo te gané! Seguimos. Otra teoría que podemos usar es la teoría de la puerta de entrada del dolor. ¿Qué es esta teoría? Básicamente, que el dolor nos llega por sensibilización de los nocioceptores. Estos nocioceptores, acá vemos la flechita roja, viajan hasta el asta posterior de la médula espinal, para enviarla al cerebro. Pero estos nocioceptores, estas fibras nocioceptoras, son amielínicas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan el axón que tiene que tener mielinas? Y el impulso nervioso saltaba entre las mielinas, y cuanto más mielina, más rápido era el impulso nervioso. Bien,
Las axones de nocioceptores no tienen mucha mielina, entonces el impulso viaja lento. Ojo, nocioceptores periféricos de activación lenta, porque después, lógicamente, le corté así el brazo, se van a activar los rápidos, y eso van a viajar más rápido. Bien, si yo genero activación de los mecanorreceptores, de los receptores de movilidad, estos receptores tienen axones mielínicos, que el impulso nervioso se transmite más rápido. Entonces, por una interneurona que está acá, en el asta posterior de médula, por una interneurona amplificadora, amplifica lo que le llega, estos de movimiento van a amplificar y inhibir a los nociceptores y van a enviar esa información al cerebro. Entonces me deja de doler por generar movimiento. El ejemplo claro, y no los quiero confundir con esto, de última después ponen, no sé, esta teoría y hay muchísimo descrito, no hace falta encontrar el paper, el último, el mejor. El ejemplo claro es al deportista, al futbolista que le pegara una patada, que se agarra, le duele, y después se levanta y empieza a renguear, empieza a renguear y empieza a trotar y se le fue. Eso no es que está fingiendo, a veces sí, obvio, no es que está fingiendo, eso es que se inhibieron los nociceptores por activación de los de movimiento, de los mecanorreceptores. La teoría de la puerta de entrada del dolor. Entonces, lo masajeo, también estoy actuando sobre esta teoría. Ahora bien, no sé masajear. Bueno, no nos preocupemos. No te preocupes si no sabes masajear. Podemos usar el foam roller. Y acá es una cosa que me encanta a mí hablar. Foam roller. ¿Por qué funciona? Porque acá dice que es un masaje autoinducido, metaanálisis, o sea, nivel de evidencia 1. El masaje funciona de forma, el foam roller funciona por ser un masaje autoinducido. Entonces, ¿qué es lo que genera? Una respuesta similar a lo que genera el masaje. Imagínense, yo con el masaje actúo sobre el gemelo. Este es el gemelo, lo acosté boca abajo, actúo sobre el masaje ahí. Y el masajista va palpando que le duele, que tiene más tenso y sobre eso va trabajando. Ahora bien, no lo tengo. Usa el rolo. Ahí, va para allá, va para allá, va para allá, va para allá. Está haciendo un automasaje, ¿se entienden? Porque está generando una compresión que me genera vasodilatación. Está bloqueando la puerta de entrada del dolor. ¿Es beneficioso? Claramente es beneficioso. ¿Por qué no le va a ganar nunca el masaje? Y claramente, ¿por qué no le va a ganar nunca el masaje? Porque no puedo medir tanto la fuerza de compresión. ¿Y por qué? Por otra teoría más. Porque el masaje va de acá para allá y estoy drenando linfáticamente las impurezas. El rolo hace esto y vuelve, entonces no está drenando. Si nosotros usaríamos el rolo para un lado, me quedo tranquilo, vuelvo para el otro, que lo puedo hacer con el palito, sería más beneficioso, tal vez. Pero no está descrito que es liberación miofascial, porque no es liberación miofascial. Tal vez sí sea un mecanismo para evitar la retracción miofascial. ¿Se entiende? Pero no estoy liberando facialmente. ¿Qué puedo hacer con el foam roller o con una pelotita? La liberación de puntos gatillos. La teoría de los puntos gatillos se sabe muy bien, claramente es una hiperactividad de la motoneurona gamma que genera, bueno, muchas reacciones bioquímicas, que lo que termina haciendo es que el calcio no se libere, entonces el calcio no se libera y el sarcómero queda así. Básicamente, cuando se libera el calcio, lo que me genera el calcio es la liberación y la renovación del tejido. Bien, ¿por qué pongo esta imagen? Y disculpen si da un poquito de asco. Este es mi tendón. Lo que pongo es que fíjense abajo de la piel lo que hay. Una capa facial, una, acá hay otra, dos, ahí hay otra, tres, ahí hay otra, cuatro, ahí hay otra, cinco. Y ahí está el tendón. 5 capas faciales, que claramente la fascia no tiene una dirección sola. Fíjense esto. Miren las líneas de tracción de la fascia, cómo van para todos lados. Entonces, ¿qué hago yo con la pelotita? Libero el punto gatillo. ¿Cómo? Moviéndolo para todos lados, generando direcciones para todos lados, porque esa fascia hay que liberarla en las distintas capas que tiene, que están una superpuesta sobre la otra. ¿Se entiende? Y esto tal vez sí sea una liberación miofascial. Pero bueno,
Lo que tiene la liberación miofacial, que básicamente, bueno, lo voy a hablar después, no te cedes, Bernardo, no te cedes. Bien, seguimos. Yo les dije, para mí no es liberación miofacial. Bueno, vamos a buscar evidencia científica. Buscando, me encontré con este artículo del año pasado, 2019. Y fíjense quién está acá, Robert Schley, investigador número 1 de la fascia en el mundo. Termina el artículo concluyendo esto mismo, que el término liberación miofacial en realidad no es liberación miofacial. ¿Por qué? Porque se encontró que no genera cambios estructurales a nivel de la fascia, ya sea a nivel de lámina superficial de fascia profunda con lámina profunda de fascia superficial. No genera una modificación estructural de esa fascia. Sí, lo que genera esto es un aumento de la hidratación del intersticio. ¿Se acuerdan? La pecera le lleva líquido al intersticio. ¿Es beneficioso? Claramente. ¿Liberamos facialmente los tejidos? No. No me crean a mí, créanme a Robert Schley, investigador número 1 de la fascia en el mundo. Acá un mecanismo, porque lógicamente me van a preguntar, y bueno, sí, pero ¿cuánto utilizo el foam roller? Fíjense lo que hicieron en este trabajo. Para comprobarse que disminuían los ROMs, que disminuía el DOMS, tenían que hacer 60 minutos de trabajo en total. 60 minutos, 1 hora con el rolo para disminuir el DOMS. ¿Se entiende? Y acá entramos, después me puede decir, bueno, pero yo lo uso para aumentar el rango de movimiento. Perfecto, pero no después del entrenamiento. ¿Por qué? Porque el músculo es un fluido viscoelástico, entonces funciona como un elástico. Si, como un elástico sería la teoría, sí, bueno, podríamos decir, el músculo cuando está caliente se comporta como un elástico, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando lo estire, más se va a contraer. Cuando lo estire, más se va a contraer. Entonces, no tengo que buscar yo un aumento de longitud real del músculo, que en realidad no es músculo solo, es fascia de todo el tejido perimuscular, podríamos denominarlo de alguna manera. No lo tengo que buscar post-entrenamiento, porque el músculo está caliente. Lo que tengo que buscar post-entrenamiento, sea cual sea, es el drenaje de las impurezas, que llegue nutrientes, la activación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, no nos preocupemos. Y esto es lo que yo siempre pienso. Hay que ver, vieron que dicen, no, después de entrenar no tiene que elongar porque no le va a aumentar el ROM. No, no le va a aumentar el ROM con este, con el otro, con el otro, con el otro, porque no es lo que nos tiene que preocupar en este momento. Bien. Inversión en agua fría. Está evidenciado. Inversión en agua fría, no es crioterapia. ¿Qué es inversión en agua fría? Voy a ver cómo vengo en el tiempo. Ahí, Bernardo, apurate. Espera que me están viendo. Inversión en agua fría, ¿qué quiere decir? Meterlo en agua fría, la típica de pretemporada. Terminamos de entrenar toda la pileta, que caminen, que hagan algo. ¿Por qué? Porque tiene beneficios en todo casi. Y está evidenciado. Sobre la fatiga del sistema nervioso central, tiene beneficios. Miren acá, activación del sistema nervioso parasimpático, el que nosotros necesitamos. Que se active en este momento, ¿lo ocasiona? Sí. Es un quilombo este cuadrito, pero hay que buscar lo que necesitamos. Disminución del DOMS, aumento de la analgesia, disminución de este metabolismo proinflamatorio, disminución del edema, disminución del sistema nervioso, de la fatiga del sistema nervioso. Todos beneficios tiene. ¿Cuál es la única cosa mala que tiene? Que lógicamente la puedo hacer en pretemporada. Imagínense hoy, bueno, hoy en Balcarce, allá en Tandil, en Mardel, debe hacer un tornillo, debe hacer un frío bárbaro. ¿Qué lo va a meter en el agua fría? Si yo lo meto en agua fría, no voy a activar el sistema nervioso parasimpático, voy a activar al sistema nervioso simpático, va a estar así, no le va a gustar. Ahora, imagínense una pretemporada. Bueno, muchachos, dale que terminamos la última pasada de lo que sea y nos vamos a la pilla. Oh, van a decir todo, qué buena onda. Activamos el sistema nervioso parasimpático, conseguimos vasodilatación. Después, otra cosa que sumarle a esto, el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba. ¿Y qué es esto de abajo hacia arriba? Este empuje
Es el drenaje linfático. Está ayudando el drenaje linfático por el empuje de abajo hacia arriba, hacia los ganglios inguinales. Es un beneficio bárbaro. Yo me pongo contento de lo bueno que es esto. Bien, seguimos. Y no te serves, Bernardo. ¿Cuánto me preguntarán? Acá hay un problemita porque cuando se habla de inversión en agua fría, a veces algunos lo mezclan con crioterapia. Crioterapia es la aplicación de frío para un beneficio. La inversión en agua fría es meterlo en agua fría, pero bueno, yo acá les puse cuánto tendría que ser la inversión en agua fría. Pero también está descrita como que es la crioterapia, pero ahora vamos a hablar un poquito y desglosar un poquito más la crioterapia. Entonces, lo metemos a la pila y ¿cuánto? El agua tiene que estar a menos o igual a 15 grados. Se dice que entre 10 y 15 está bien, no necesitamos agua totalmente congelada, porque no vamos a tener beneficio en cuanto a lo que busca la crioterapia que ahora vamos a hablar, sino en cuanto a esto de todos los mecanismos que vimos. Acá describe básicamente cuánto tiempo y cómo. Que eso lo van a tener después acá, no me hagan algo. Bien, la crioterapia. La suposición es que disminuye el dolor, la hinchazón, el metabolismo, la inflamación. Lo que está evidenciado científicamente es que genera vasoconstricción, lógicamente, isquemia transitoria, que no lleguen nutrientes, lo genera esa vasoconstricción. ¿Queremos la vasoconstricción? Y yo la verdad no sé si quiero vasoconstricción. Yo nunca uso el frío. Aprendí todo esto de crioterapia y termoterapia de una persona que sabe bastante, y él me decía lo mismo: mira, yo no uso casi el frío. ¿Podemos usarlo para qué? Para disminuir la percepción del dolor y disminuir la conducción nerviosa. Ya voy a hablar un poquito más para esto, pero generar vasoconstricción. Si yo necesito que lleguen nutrientes, si necesito drenar, necesito sangre nueva, necesito filtrar la pecera, ¿voy a querer vasoconstricción? Yo, Bernardo, no. Ahora, se golpeó, tuvo un golpecito, se le inflamó un poquito, vasoconstricción ahí, ponerle hielo, bueno, tal vez sí, no hay problema. Lógicamente ahí calor no, porque le va a quedar así, ¿se entiende? Pero como recuperación post-esfuerzo, no sé. O sea, recuperación post-esfuerzo en cuanto a esto. Usain Bolt metido en la pileta con hielo. Ahora yo siempre me digo, bueno, esperá, tampoco seas tan reacio a la crioterapia. Si Usain Bolt lo hace, claramente por algo es. Pero bueno, no están descritos bien los mecanismos. El que sí está descrito es este, que esta aplicación de hielo genera una inhibición de los nociceptores. ¿Se acuerdan que ya les hablé de la teoría de la puerta de entrada? Esta disminución de los nociceptores genera una disminución de la conducción nerviosa que viaja hasta el cerebro, que me avisa que tengo dolor, y eso genera una analgesia. Es otro mecanismo de analgesia, ¿se entiende? ¿Genera analgesia? Sí. ¿Está evidenciado? Sí. ¿La queremos usar? Va en cada uno. Pero claramente si lo usa Usain, por algo es. Tal vez Usain en ese entrenamiento fue pretemporada y lo mató el entrenador. O tal vez yo tengo jugadores de rugby que se golpearon, y después del partido los pongo en la bañera. Bueno, me parece bien, perfecto. No está evidenciado científicamente que funciona por los mecanismos que dice que funciona, sí está evidenciado que genera este mecanismo. Bien, también podemos hacer esto, que es bien barato. Vasito, un vaso. Le pones un palito, lo metes al freezer, lo congelás. Entonces, ese hinchazón que tuvo, que saque el hielo y que se lo empiece a pasar. ¿Se entiende? Está generando la analgesia en el puntito que tiene dolor. Bien. O la aplicación de un gel, también, si quiere. Bien, baño de contraste, evidenciado que sí funciona. Lo que no está evidenciado es cuánto tiempo, cuánto frío o cuánto calor. Yo acá les dejé un trabajito que hicieron con diferentes alternativas que podemos usar. ¿Qué es lo que genera el baño de contraste? Es un efecto bomba. ¿Qué quiero decir con esto? Genera una vasoconstricción metiéndole al hielo aproximadamente. Ves que acá dice menos a 15 grados. ¿Por qué esto? Porque si yo lo meto al hielo, el hielo, para que llegue al músculo, tiene que ir capa por capa.
¿Se entiende? Entonces, ponele, yo quiero llegar, no puedo ejemplificarlo acá, quiero llegar, poner al crural, ¿no? Yo quiero llegar al crural, sé que arriba tengo el recto anterior. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar frío. Si yo aplico mucho frío en poco tiempo, no va a llegar más rápido. Hay que dejarlo tiempo. Entonces yo aplico frío, tengo que esperar, reaplicar el frío, porque si aplico mucho frío de golpe, lo quemo y genero injuria. Y no quiero generar injuria. Me fui de vuelta, disculpen totalmente, pero bueno, básicamente entiendan que agua menor a 15 grados, lo meto. Puedo meterlo a menor a 0 grados. ¿Cuánto? Un minutito. Genero vasoconstricción. Después lo meto en la ducha o en la bañera de agua caliente, ¡pum! Aumento la vasodilatación. Hago el efecto bomba, de bomba de campo. Muevo la bomba, va a buscar el agua, vuelve el agua con todo. ¿Se entiende? Es para aumentar la vasodilatación. Y es beneficioso y está comprobado que sí funciona. Bien, presoterapia. Seguimos avanzando. La preso. ¿Funciona? Sí. ¿Por qué? Por esto del drenaje linfático. Las impurezas, la creatinquinasa, el lactato, todo va a parar al intersticio. Todo lo que está en el intersticio lo absorben los capilares linfáticos, que es una vía de vascularización, digamos, alternativa a las arterias y a las venas. ¿Se entiende? Entonces, todo va a parar al sistema linfático. Y el sistema linfático lo que hace es drenarse. Se drena después en hígado, músculo, bueno, después podríamos hablar muchísimo más. Y termina eliminándose por la orina en el riñón. Y si hay alguien que sabe de drenaje linfático, me va a decir, pará. Estás hablando de una cosa totalmente importante en 2 minutos. Pero bueno, es lo que genera la presoterapia. Que puede llegar a ayudar al DOMS moderadamente. Fíjense que es una de las herramientas más caras que tenemos, pero al DOMS lo ayuda moderadamente. Le sigue ganando el masaje o el foam roller. Le siguen ganando la preso. ¿Se dan cuenta? Tiro y aflojo. ¿Qué dijo? No sé. También, todo lo que está descrito de la presoterapia tiene intereses de conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que están metidos los dueños de las máquinas de presoterapia en el medio. No pongo cuánto tiempo en la presoterapia, porque acá calculo que no muchos tendrán la presoterapia. Nosotros la tenemos en Acumen y yo no la uso. Yo no uso la presoterapia y no uso el foam roller, ya lo digo. No la uso. Ojo, no es que no la uso. Si yo lo puedo ayudar al deportista, lo ayudo yo. Si no tengo tiempo porque vino otro rápido, botas. Sí, lo uso. Aparte están mal hechas. La que nosotros tenemos no es buena. Lo hace estar al deportista sentado. ¿Y por qué? Si yo quiero generar ese drenaje de distal a proximal del tobillo a los ganglios inguinales, ¿por qué lo tengo sentado y con las patas para abajo? ¿Por qué no sentado y ponerlo con las patas para arriba? Que la gravedad también ayude, claramente. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿funciona? Sí, moderadamente. ¿Cómo? Haciendo esto, generando presión y llevando a los ganglios inguinales. Los vasos linfáticos tienen como ranuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene el líquido, ¿no? Pasa el líquido y se clava la ranura, no puede volver para atrás. Siempre van en un sentido, una vez que los capta el capilar linfático, ¿se entiende? Estas son las impurezas que llegan, las capta el capilar linfático, las envía a los ganglios inguinales. ¿Sirve? Sí. Creo que es la última que... No, me queda la mejor para lo último. Bien, recuperación activa. Fede me va a matar. ¿Por qué? Porque no estoy terminando más. Recuperación activa. ¿Funciona? Sí. Este cuadrito claramente mide la creatinquinasa. Después, acá bueno, lo dice clarito, después del entrenamiento a las 36 horas post partido y después a las 84 horas post partido. Y funciona. ¿Cuánto tengo que hacer de recuperación activa? 7 minutos con una intensidad de 100 a 100 revoluciones por minuto. Parece un auto, che. Con este tiempo funciona. 7 minutos. Había trabajos que hablaban que a jugadores de rugby lo hacían trabajar 1 hora después. Claramente no va a funcionar. Y acá nos encontramos con algo que
cualquiera que quiera evidenciar que algo no funciona lo va a encontrar. Si yo quiero evidenciar que no funciona la recuperación activa, y bueno, entonces, ¿qué protocolo genero? Y que hagan excéntrico a morir y después una hora, o partido de rugby y después una hora de suave, trotecito y esto que el otro. No. Obviamente voy a encontrar que no funciona. ¿Se entiende? Son cuestiones lógicas, pero como resultado ayuda a depurar la creatinquinasa. Con este tiempo, 7 minutitos de un trote, una bici, nosotros usamos bici, yo lo hago que es en bici. Funciona, sí. Entonces, ¿qué tiene la recuperación activa? Que siempre tiene que estar. Entonces, yo tengo que generar una terapia pasiva, como puede ser el foam roller, el masaje, y después lo tengo que subir a la bici. ¿Cuánto? 7 minutitos, 5. ¿Cuánto el masaje? De 5 a 15. ¿Sí? Entonces, fíjense, 5 de masaje, 5 de foam roller, ¡pum! Lo meto en la bicicleta y que después se vaya. Pero siempre meterle algo activo. Bien, llegamos a la teoría, llegamos a la que todos hablan y realmente no se habla bien de esta. ¿Por qué? Porque acá dice que el estiramiento estático después de un partido proporciona poco o ningún beneficio para la recuperación. Bueno, la crioterapia también, lógicamente. Y muchos, si le hago hacer un partido de fútbol, ahí, ¿se entiende? Ahora, ¿por qué no puede llegar a funcionar? Si yo lo pongo a estirar, le llevo la pata para arriba y el loco está, ¡ay, ahí sí me tira! ¿Estoy activando el sistema nervioso parasimpático, que es el que yo quiero activar? No lo estoy activando. Estoy activando el sistema nervioso simpático. Sigue estando simpático tónico. Recuerden que cuando yo les hablé de la elevación activa de pierna para evaluarla de forma estática, generaba contracciones isométricas del isquiotibial. Estoy generando contracciones, sigue trabajando el músculo. Y también esto de la teoría del popping sarcómero que hablamos hoy. Si yo genero tensión máxima, genero tensión, se rompe la línea Z, estoy dañando al músculo. Entonces, claramente no va a funcionar el estiramiento estático si lo hago a que el deportista llore. Ahora, yo lo hago, que ponga la patita, se relaje, un poquito de tensión y tratar de generar longitud en el músculo sin aumento de tensión. Tratar de generar eso. Si yo genero eso, puede ser beneficioso. Y fíjense acá, que acá muestra que el estiramiento reduce significativamente la creatinquinasa después del ejercicio. Entonces dependiendo cómo lo haga, no es que no funciona, sino es pensar en cómo lo hago y le quiero buscar. Pero, volvemos a lo mismo, no porque no aumenta el ROM. Y no te preocupes por el ROM acá. Preocupate por qué si le hago estiramiento estático. Por esto. ¿Qué es esto? Básicamente. ¿Ves que acá dice? El estiramiento estático no es recomendable pensándolo como una forma de mejora de flexibilidad después del ejercicio. Y no, lógicamente que no. Pero, ¿por qué se podría utilizar? Por esto. Yo realizo una actividad, ¿no? Las fascias trabajaron de más, una en relación a otra. Hablando de fascia no superficial y profunda, sino también hablando del endomicio, del epimicio y del perimicio. Estos que hicieron esta sobreactividad generó que las fibras de colágeno se activen en cualquier dirección. El colágeno que habló Horacio que necesitamos para tener stiffness. Pero ¿qué pasa? El colágeno no está siempre derecho. El colágeno quedó así, para cualquier lado después de la actividad. ¿Por qué? Porque responde a la fuerza que se le ejerce. Se le ejerció mucha fuerza, el colágeno va a responder tratando de evitar esa tensión máxima y esa solicitud máxima. Entonces el colágeno queda apuntando para cualquier lado. Yo lo pongo suave, ¿no? Genera una tensión suave, no rompiendo sarcómero, no generando el popping sarcómero. Genero realineación de las fibras de colágeno. ¿Por qué pongo esta imagen acá? La última, la que está a la derecha. Básicamente porque entre las láminas faciales, cuando yo hago sobreentrenamiento, sobreactividad, se generan entrecruzamientos de colágeno entre una y otra. O sea que está el colágeno de esta lámina así y de esta lámina así, y el colágeno que se cruzó de esta lámina a esta. Entonces está retrayendo la fascia el entrenamiento. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo una tensión para que esas líneas de colágeno vayan en las líneas que tienen que ir.
Y esa sería la explicación lógica de por qué elongar post-entrenamiento se quiere. ¿Se entiende? ¿No tiene vascularización? No, no tiene. ¿No tiene aumento de ROM? No, ninguna tiene aumento de ROM en realidad, después del entrenamiento. ¿Tiene realineación de la fibra de colágeno? Sí, tiene realineación de la fibra de colágeno. Pero ahora bien, yo quiero evitar esta retracción facial. Lo pongo en el hand roller, genera hidratación de la matriz extracelular, hidratación de este espacio que está acá, y no se vuelve rígido como está acá. Se hidrata y permite el deslizamiento. Entonces, no estoy liberando miofascial, estoy evitando restricción miofascial. ¿Se entiende? Y a esto quería llegar. No, a mi entender, no hay que decir no, no se hace. ¿Se entiende? Por ahí no es la mejor estrategia. Y no está evidenciado por esto que hablamos, que si yo lo pongo y le duele no va a ser. Pero lo podemos usar como estrategia. Que cuando se va, le decimos, y bueno, hoy a la noche poné la pata para arriba, elongá un poquito, ahí sí, porque ahí sí va a ser beneficioso realineando las fibras de colágeno. Ya terminando, siguiéndole, ganando Horacio en todo esto, ¿qué tienen en común Superman, Batman y Spider-Man? Tienen algo en común, sí, tienen poderes, pero otra cosa, que cuando ellos estuvieron mal emocionalmente, sus poderes no funcionaron. ¿A quién les hace acordar que están mal emocionalmente y no funcionan? A todos nosotros y a todos los deportistas. Y van a decir, ay, qué exagerado, Bernie. Evidenciado científicamente la felicidad. Que todas las estrategias que nosotros usamos tienen un alto efecto de placebo, un alto efecto de placebo. Esto de liberación endorfina, de liberación de opiáceos que son más fuertes que la morfina. Y que nosotros buscamos el bienestar del deportista, pero si nosotros queremos, encontramos su felicidad, ¿se entiende? Y todos nosotros tenemos que llevarlo a la felicidad del deportista. Lo más importante es esto, no todo lo que hablé antes. Cerrando, ¿por qué no? ¿Por qué no llevar a terapia si yo arranqué diciendo que lo más importante es la activación del sistema nervioso parasimpático y terminé diciendo que lo más importante es la felicidad? ¿Por qué no ir a terapias como la meditación, un trabajo diafragmático, post-entrenamiento que genere un aumento del tono, un aumento del sistema nervioso parasimpático, una relajación? Y es lo que necesitamos conseguir. ¿Por qué no una meditación? No digo ponerse así, una respiración diafragmática. ¿Por qué no terapias alternativas como el yoga para que relaje, para que tense? No post-entrenamiento, sino en el día. ¿Por qué no usar el Zumba, ponele? Terminamos el entrenamiento, muchachos, vamos a bailar 10 minutos. Se van a cagar de risa, lo van a disfrutar, les va a gustar y van a ver que van a pasar un entrenamiento, 2 entrenamientos, 3 entrenamientos y al cuarto le van a decir, che, hoy un poquito de Zumba, ¿no? Van a ver. Termino mostrándoles lo que yo apliqué esta pretemporada. En realidad yo quise hacer un grupo que use presoterapia y bicicleta y otro que use masajes y bici. El grupo de presoterapia y bici hacía todas las cosas mal, así que no lo pude evidenciar. ¿Qué yo le hacía a los chicos? 5 minutos de bici, 5 minutos de masaje. Entonces, terminaba el entrenamiento. Yo le decía, bueno, ¿cómo terminaste con la escala que está acá abajo? Me decía, y estuvo duro. Bien. Lo tiraba en la camilla, taca, bicicleta. ¿Cómo te recuperaste? Y moderadamente, bien recuperado. Bueno, eran 2 alternativas que tenía. Entonces, si me decía, no, estoy muy poco recuperado, seguía trabajando yo, para que llegue más o menos un bien recuperado. ¿Se entiende? Y, ¿qué hacía? Al otro día lo hacía saltar. Un salto horizontal. Y fíjense cómo tenía la medida de salto horizontal. Todos los días trabajando al palo, al 90%. Y fíjense cómo tenían las medidas de salto horizontal. Estaban cerca de la media. Acá se producen caídas, ¿por qué? Porque comenzaron la pretemporada en el club. Yo ya tuve que cambiar todo. Esta pretemporada en el club generó dolor inducido por fatiga. Fíjense acá. Esta es la evaluación del nutricionista, de Juancho. Acá les tiro el chivo, un genio, Juan. Fíjense acá, en un mes conseguí un aumento de kilo de Franco, que es el que denomino que está en azul. Entrenó al 90%. Sus saltos principales le daban perfecto. Esto es lo que tenemos que lograr. Si yo no hubiese metido estrategia de recuperación, no llegaba a tener lo óptimo todos los días para entrenar al 90%, no llegaba a aumentar 1 kilo en un mes. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Espero no haber sido un pesado. Recordarles
que en julio voy a hablar de evaluaciones funcionales, de trabajos de dominancia y de control motor. Muchas, muchas gracias. 42 en el chat. ¿De qué nos disfrazamos? A ver, estoy leyendo, ¿eh? Bueno, a ver si hay preguntas. Estoy viendo si... ¿La ducha en agua fría tiene los mismos efectos que la pileta de inversión en agua fría? No. Recordemos, la ducha, el agua viene así. Y nosotros dijimos, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba. Ley de Arquímedes. Por eso. Las máquinas que vibran generan la teoría de la puerta de entrada del dolor, lo mismo. Activación de los nociceptores de los mecanorreceptores, como pueden ser los de vibración, y eso inhiben a lo de dolor. Eso es lo que genera. Bernie, te consulto, soy jefe de un equipo de patines de 10 jugadores, no tengo tiempo para masaje de cada una. Bueno, si no tenés tiempo para masaje de cada una, ahí es un poquito de que entiendan ellas que es para ellas todo esto. No es para que vos... Es un beneficio para ellas, entonces que se compren un foam roller, tal vez sea beneficioso. No tengo foam roller, no tengo coso, y tal vez ahí sí tenga que usar estrategias como el Yungan. ¿Se entiende? Estoy en una pretemporada, bueno, hagamos una vaquita, compremos una piletita y le ponemos hielo y usamos crioterapia. Utilizar un poquito de esas cosas. Bueno, a ver acá, me quedó una duda. ¿El calor, entonces, sirve 16 horas antes de una sesión y enseguida después también? No, enseguida después no. Tal vez no lo dije, perdón. El calor, sí, 16 horas antes. Después no. Tal vez la ducha va a servir de agua caliente en el vestuario para que se relaje, para activar el sistema nervioso parasimpático, pero no porque ya tengo edema, no quiero que siga llegando. Precio-resultado creo que no valen la pena las que vibran. Opino igual que Rodri, yo no las uso, no uso el rolo, de todo, uso las preso, pero porque están ahí, si no, no me las compraría tampoco. Pelotita de tenis, ya lo hablé, de la pelotita de tenis. Y esto es lo que dice Rodri también. Andá a una construcción, conseguite un caño, cortá el caño, que es el mismo beneficio que un foam roller que sale más caro. ¿Los masajes son recomendados luego de una pausa pasiva de determinado tiempo? ¿O sería post-entrenamiento? Masaje post-entrenamiento. ¿Qué incidencia tienen los baños de contraste en personas con patologías cardiovasculares? No tengo ni idea. Te soy sincero, no tengo ni idea, Víctor. Te consulto, por lo que veo en los entrenamientos, post-entrenamiento no lleguen a un mayor rango. Ahora, en gimnastas, por ejemplo, que también necesitan trabajar la flexibilidad, mayor rango de movimiento, hacerlo después. Y bueno, ahí lo que me hablas de las gimnastas es lo que decía hoy, que todo lo que nosotros hagamos tiene digamos, el entrenamiento que nosotros realicemos tiene una adaptación específica. Si la gimnasta está todos los días después de entrenar elongando para allá y no le duele, hacelo, lógicamente hay que hacerlo, sí, hacelo. Si no le duele, en ellas es diferente a los demás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, Instagram, WhatsApp, lo que quieran. Chao. Bueno,